Hola, muy buenos días. Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos. Gracias a Dios que podemos estar alabando a Dios y glorificándole. Qué bueno que están aquí en este inicio de semana, bueno, casi inicio de mes. Estamos en el 3 de agosto, así que es el primer lunes del mes de agosto. Gracias a Dios porque estamos juntos. ¿Qué tal le fue el fin de semana? Platíquenos, hermanos. ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿De qué manera Dios mostró su obra y sus maravillas en ustedes? Platíquenos. ¿Qué tal les fue? Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y gracias a Dios porque podemos estar juntos alabando y bendiciendo a Dios e iniciando de la mejor manera. ¿Cuál es esa mejor manera? Leyendo su palabra, estudiando acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Quiero compartir con ustedes e invitarles a que leamos lo que corresponde el día de hoy, la lectura que vamos a hacer el día de hoy, que está en el libro de Romanos. Vamos por favor a Romanos capítulo 6, vamos a leer los primeros versículos. Hoy vamos a estudiar los 11 versículos. Qué deseoso, qué agradable sería poder estudiar con detenimiento cada uno de esos versículos. Sin embargo, ahorita en estos devocionales lo que estamos haciendo realmente es nada más tomar una pequeña probadita de todo lo hermoso que tiene el libro de Romanos y toda la palabra en general. Entonces yo le invito a que después pueda estudiarlos de manera profunda y pueda releer lo que estamos estudiando en estos devocionales. Entonces vamos a leer el libro de Romanos en el capítulo 6. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 11. Déjenme dividirlo en tres partes. La primera parte solamente vamos a leer el primer versículo. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice el versículo 1 precisamente de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Déjeme hacer una pausa aquí y explicar el versículo 1 cuando pregunta el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta está relacionada con la parte final del capítulo anterior de Romanos 5. Ya estuvimos estudiando Romanos 5, los primeros capítulos de Romanos 1 al 3 y parte de Romanos 4, pero principalmente Romanos del 1 al 3 nos habla de la condición general del hombre. El hombre es pecador por naturaleza. Los hombres pecan, los hombres es imposible que sean justos y que de sí mismos busquen a Dios. Simplemente no podemos por nuestra condición de pecado. Romanos capítulo 4 habla acerca de la promesa dada por Dios. Y Romanos 5 nos habla de cómo esa promesa de Dios es cumplida a través de la justificación en Cristo Jesús. Hasta ahí vamos. Ahora, terminando Romanos 5, hace una alegoría, una comparación entre Adán y Cristo. Pero en esta parte de Romanos 5, en los últimos versículos, solamente le estoy mencionando para enlazar con el capítulo 6, esto lo vimos en el devocional de ayer. En el versículo 20 dice, Romanos 5, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que está diciendo es, entre más pecado hubo, más gracia de parte de Dios tuvimos. Es lo que está diciendo en pocas palabras Romanos 5 en el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Debía ser necesario la presencia de la gracia de Dios para salvación del hombre. Dice Juan capítulo 1, hablando de Jesucristo, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el siguiente versículo dice, gracia sobre gracia. Una gracia abundante de parte de Cristo Jesús, de parte de Dios reflejada en Cristo para nosotros.
A través de Cristo, tú y yo podemos entender la gracia de Dios. Juan capítulo 1 dice que Jesús, dice que contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Jesucristo vino a enseñarnos y a mostrarnos lo que era el Padre. Y una de las primeras cosas que nos enseña Juan es: entiende la gracia abundante de parte de Dios. Lo que está diciendo entonces en el versículo 1 de Romanos es: entonces, si tenemos gracia de parte de Dios, ¿podemos pecar? Si donde hay pecado abunda la gracia, si donde hay pecado abunda el perdón, entonces ¿puedo pecar porque aún así está el perdón de Dios? Y dice este versículo: de ninguna manera. Y comenzamos la explicación. Déjeme estudiar o leer los primeros 4 versículos. ¿Por qué Pablo dice de ninguna manera? O sea, no podemos pecar. ¿Por qué está diciendo esto? Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que está diciendo aquí, en esta parte, es que el Evangelio se trata de ser muertos al pecado. Cuando Jesucristo habló acerca del Evangelio a Nicodemo en Juan capítulo 3, precisamente hizo esta referencia. Precisamente dijo que una característica de lo que él quería hacer con nosotros era un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo era necesario morir al pecado y nacer con una nueva naturaleza. Eso era lo que Nicodemo no entendía. Nicodemo lo estaba viendo en una parte terrenal en Juan 3, pero Jesús estaba hablando de manera espiritual. Y en el versículo 5 de Juan capítulo 3 dice que el que no nace de nuevo, o el que no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. A eso se está refiriendo Romanos capítulo 6. Es necesario un nuevo nacimiento para que tú puedas vivir libre del pecado. Una persona puede ser una persona con muy buenas intenciones, moralmente muy bueno, pero está lleno de pecado. Para ser libre del pecado necesitas nacer de nuevo. O, visto al revés, una vez que tú y yo nacemos de nuevo, hemos sido librados del pecado. Y yo sé que la pregunta natural va a ser: si ya fui librado del pecado, ¿por qué sigo pecando? Si yo he nacido de nuevo, ¿por qué sigo pecando? En el capítulo 7, Pablo nos explica esto, capítulo 7, capítulo 8. Yo te pido que no te pierdas los siguientes devocionales, en donde vamos a terminar de ver el 6, el 7 y el 8, hablo de capítulos, en donde Pablo explica: entonces, ¿por qué si yo ya nací de nuevo sigo pecando? ¿Por qué encuentro que en mi cuerpo todavía hay una ley de pecado y que mi alma se sujeta a esa ley de pecado en lugar de sujetarse al Espíritu, a la ley del Espíritu de vida? Pablo lo explica más adelante. Pero lo que está diciendo aquí, en este versículo, es, en pocas palabras: hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Si hemos muerto al pecado, entonces no tenemos nada que nos ate al pecado. Cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó, nos dio 4 victorias. Acuérdate esto muy bien. 4 victorias o 4 características. Nos dio un nuevo nacimiento. Pero cuando decimos nuevo nacimiento, ¿a qué nos referimos? Utilizamos mucho esa expresión: he nacido de nuevo. ¿Nacido de nuevo? ¿A qué te refieres? Tengo una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza está basada en 4 cosas. He sido regenerado. Cuando nací de nuevo, me regeneré totalmente.
No sé si alguna vez les ha pasado que han pensado, híjole, a mí me gustaría, si volviera a nacer, ser más alto o no tener este lunar que no me gusta. Ok, Jesucristo con su resurrección, con su muerte y resurrección, nos hizo nacer de nuevo, y cuando nacemos de nuevo tenemos una regeneración y está basada en 4 características. ¿Cuáles son las 4 características del nuevo nacimiento? Que ahora en esta nueva naturaleza tengo una nueva naturaleza, la cual, número 1, es libre de la muerte. He sido librado de la muerte espiritual. Ahora mi espíritu está vivo, ya no está muerto. Número 1. Número 2, he sido librado del pecado. Ya no hay pecado en mi naturaleza. Y entonces, ¿por qué sigo pecando? Romanos 7, no te pierdas los siguientes devocionales. Pero he sido librado del pecado. Número 3, ¿a qué nos referimos con nacer de nuevo? Número 3, he sido librado de la condenación. Romanos 8, no te pierdas los siguientes devocionales. He sido librado de la condenación. Y número 4, soy partícipe de la victoria de Jesucristo sobre el enemigo, y eso incluye la victoria sobre la tentación. Características del nuevo nacimiento. Y más adelante Pablo lo explica cuando está hablando a partir de los siguientes versículos. Ayúdame a leer a partir del versículo 5, Romanos 6, a partir del versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Te das cuenta? Aquí ya nos habló de las tres victorias. Ya nos habló de la victoria sobre la muerte, ya nos habló de la victoria sobre el pecado. Y ya nos está hablando de la victoria sobre la condenación más adelante. Y sabiendo que Cristo, versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De las 4 victorias que te mencioné, o de las 4 características del nuevo nacimiento que te mencioné, aquí ya nos mencionó 2. Con el nuevo nacimiento hemos nacido de nuevo y hemos nacido vencedores sobre el pecado y vencedores sobre la muerte. Esta es la característica de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Pablo lo expresa, esto que acabamos de leer lo expresa de una manera hermosa, bueno, el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no soy yo, ya no tengo esta naturaleza de pecado, porque ahora mi naturaleza es una naturaleza como la de Cristo. Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo en la condición de pecado, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, el cual se entregó su vida por mí. Esa es mi nueva naturaleza. En este versículo, en esta porción, de Romanos 6, del 1 al 11, Pablo nos está diciendo 2 cosas. Número 1, ya no vivimos para el pecado. Número 2, ahora vivimos para Dios. Es este contraste que está haciendo. Ya no vives para el pecado. La naturaleza pecadora ya no está en ti. Ahora ya no eres esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la gracia. Eres esclavo de la verdad. Somos esclavos de Cristo, del Padre. Somos esclavos de la ley de vida.
Y repito, la pregunta natural es: entonces, ¿por qué sigo pecando? Entonces, ¿por qué sigo teniendo problemas con algunos pecados? No te pierdas Romanos 7, Romanos 8 en los siguientes devocionales. Quiero hacer una oración contigo y pedirle a Dios que Él bendiga esta semana y que toda esta semana Él nos muestre y nos ayude a entender que Él nos ha dado victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la condenación y sobre el enemigo, incluyendo la tentación, y que Él nos permita vivir en esas victorias. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres amoroso. Y gracias porque tu gracia sobreabundó. Gracias sobre gracia en nuestra vida. No somos merecedores de esta gracia, pero la hemos recibido. Somos inmerecidos de recibir tus favores, pero los hemos obtenido porque tú nos amas. Y nos has dado una nueva vida, un nuevo nacimiento con una nueva naturaleza. Te pido, Dios, que nos ayudes a entender que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Cristo. Vivimos para una nueva vida. Vivimos para estar en una vida nueva y para ser parte de la familia de Dios. Ayúdanos a entender la profundidad de lo que significa muertos al pecado y vivos para la justicia, para la ley del Espíritu de vida. Ayúdanos a comprenderlo, Espíritu Santo. Trae revelación y verdad a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. En verdad, que Dios les bendiga. Gracias a Dios que podemos iniciar esta semana leyendo su palabra. No olvide de lunes a sábado los devocionales a las 9 de la mañana, domingo a las 8 de la mañana, y no olvide todas las transmisiones que tenemos a lo largo de la semana. Escuela de Desarrollo Cristiano, y así como todas las demás actividades que tenemos. Es un gusto saludarles, hermanos. Que Dios les bendiga. Que tengan excelente día.